buenos días y bienvenidos a este nuevo video del curso AutoCAD donde hablaremos de layers. Podemos pensar en los layers como las hojas de un papel de calco tradicional. La lógica de uso es agrupar los elementos de dibujo en base a determinadas características o funciones y utilizar parámetros estándar de formato para los objetos de cada grupo, que dentro del punto de vista del diseño es bastante cómodo ya que permite organizar los elementos del dibujo. Por ejemplo, dentro del campo de la arquitectura, agrupar los elementos en layers distintos. Por ejemplo, muros, distintos tipos de instalaciones, acotados, textos, elementos, ya sean ventanas, puertas, etc. El uso de layers permite controlar si los objetos son visibles o no, si se imprimirán o no, qué tipo de espesor de línea tendrán, y también la posibilidad de modificar los elementos dentro de un layer, entre otras cosas. Para visualizar el gestor de propiedades, seleccionamos el icono arriba a la izquierda en el panel Layer. Layer Properties. A la apertura de un nuevo dibujo, viene generado por default un layer denominado Layer 0, con la configuración de color predefinida en blanco o en negro según el tipo de color impostado para el fondo y el tipo de línea continua con espesor de 25 milímetros y estilo de impresión normal. Este layer no puede ser eliminado ni renombrado. Podemos frizar o apagar los layers para tener una visión más libre de la pantalla cuando estamos dibujando, o si no queremos imprimir alguna parte del dibujo, ya sea on o freeze. Es útil congelar un layer, o sea, esta columna, si tenemos necesidad de acelerar el dibujo, dado que se aliviana el peso del archivo y podemos trabajar más ágilmente, y si no necesitamos visualizar toda la información en un buen rato. Descongelar un layer si estamos trabajando con archivos muy grandes puede requerir un tiempo. Luego tenemos un símbolo de candado que significa bloquear o desbloquear un layer. Al bloquear un layer, los objetos no pueden ser modificados. Esto reduce la posibilidad de modificar por error algún objeto. Es un comando bastante útil cuando estamos trabajando con muchos layers a la vez. Para activar o desactivar un layer debemos cliquear en la columna On-Off el icono de la lamparita correspondiente al nombre del layer. Si está encendida significa que el layer está visible y activo. Para asignar un nuevo color a un layer, tenemos que cliquear sobre el cuadrado de la columna color y se abrirá un cuadro de diálogo. Esto vale también para el resto de los parámetros del cuadro. El color, tipo de línea, espesor. Seguimos con el cuadro y tenemos si se plotea o no se plotea, esto significa si se imprime o no se imprime. Y esto lo veremos en el área de impresión y armado de layouts. El número de layers que pueden ser creados en un dibujo y el número de objetos que pueden ser insertados es prácticamente infinito. En general, los layers se organizan agrupando de acuerdo a determinados criterios, como hemos dicho, relativos a los elementos del dibujo, ya sea muros, instalaciones, etc. El nombre de un layer puede tener hasta 255 caracteres con algunas prohibiciones. Es buena técnica utilizar nombres de layers que sean elocuentes, que puedan facilitar la lectura. También tener en cuenta que los nombres de layers suelen tener una regla según cada empresa o estudio en donde puedan colaborar. Hay que interiorizarse, dado que en general en los estudios de arquitectura e ingeniería, un archivo es utilizado por varias personas, entonces tenemos que tener el mismo criterio. Lo mismo nos sucede para otros aspectos del programa, como ser la interfase o los tipos de colores de línea. Es aconsejable siempre respetarlos cuando se trabaja para alguien más. También se aconseja respetar los colores de acuerdo a las normativas vigentes, como por ejemplo en el ámbito de edilicio, se utiliza el color amarillo y rojo correspondiendo a demolición y construcción. Para crear un nuevo layer en el cuadro de propiedades debemos cliquear sobre el icono New, donde aparece automáticamente el renglón del Layer 1 modificable en todas las variables. Para eliminar un layer debemos solamente seleccionarlo y cliquear el icono
eliminar o también con clic derecho seleccionando la opción en desplegar. El layer 0 no puede ser removido. Los layers que tienen objetos asignados no pueden ser removidos hasta que no se hayan eliminado todos los objetos en el dibujo. Para modificar el layer de un objeto, es necesario seleccionar al cual se le desea cambiar el layer, cliquear sobre la barra de layers, elegir el layer apropiado y automáticamente se modificará. También es posible agrupar los layers dentro del cuadro de propiedades con el sector filtros. Filtrar layers en casos de dibujos muy complejos de acuerdo a sus propiedades es una de las mayores recomendaciones y los invito a ver la tercera unidad didáctica en el módulo 2 donde hablaremos de este tema. Muchas gracias por su atención, un saludo y hasta la próxima lección.